Buenos días, el día de hoy les vamos a hablar sobre el canibalismo. Esta presentación es realizada por Paula Vargas, Valentina Díaz, William Puerto, Ángela Sierra y quien les habla Camila Pineda. ¿Qué es el canibalismo? El canibalismo es el acto o práctica de alimentarse con miembros de la misma o propia especie. El canibalismo es algo que preocupa, intriga, interesa o repele, porque es un tema bastante diverso y hay de todo. Y siempre parece estar más metido en el ojo de la cultura humana. Es algo que va más allá de la ira que puede desencadenar el asesinato de un prójimo. También es algo que va mucho más allá de la perversión libidinosa y psicopática al estilo Hannibal Lecter, desbordándose hasta los más intrincados confines, no solo personales, sino también sociales y religiosos. Naturalmente, descendemos de antepasados caníbales, entonces se hace de cierta hipocresía criticar a estas culturas. Según Montaigne, no hay nada de bárbaro ni de salvaje en estas naciones. Lo que ocurre es que cada cual llama barbarie a lo que es ajeno a sus costumbres. Consecuentemente, vamos a ver varios aspectos del canibalismo a través de esta exposición. Se identifican tres tipos de canibalismo. El exocanibalismo consiste en el consumo de personas extranjeras que suelen ser conseguidas mediante la guerra. El endocanibalismo, que consiste en comer a un miembro del mismo grupo. Esto era asociado con la apropiación de las virtudes de los muertos, ya que se consideraba que el consumo de la carne de un pariente era un canal físico para así comunicar los valores sociales y la fertilidad procreadora de una generación a las siguientes. De esta forma se reciclaban y se regeneraban las fuerzas sociales que según ellos estaban físicamente constituidas en sustancias corporales como los huesos, y al mismo tiempo se mantenía el lazo que une a los seres vivos con los muertos. Un ejemplo de este caso es el endocanibalismo practicado por los Yanomami, que es una tribu indígena de las zonas amazónicas. Este pueblo ingiere los huesos molidos de sus familiares fallecidos y así incorporan la energía de estos y en cierto sentido reintegran al difunto a la familia. Y el tercero es el autocanibalismo, que consiste en ingerir parte de su propio cuerpo. Se cree que algunas tribus lo hacían con sus prisioneros. Algunos autores consideran que el exocanibalismo y el endocanibalismo son dos prácticas asociadas a diferentes grados del desarrollo de la civilización. El endocanibalismo era asociado con las tribus de recolectores y cazadores, y se consideraba que éstas tenían un nivel de complejidad social más bajo considerado con las tribus de agricultores sedentarios, que se creía que estas eran las que practicaban el exocanibalismo. Después de descubrir la existencia de estas tribus caníbales en América, se extendió por Europa la idea de que estas consumían otros seres vivos por el gusto gastronómico, y en algunas ocasiones esto era asociado con tribus que ni siquiera consumían carne humana. Actualmente se sabe que las motivaciones de estas prácticas tenían un carácter cultural religioso más que algo gastronómico. Incluso en muchas tribus de América del Sur, el consumo de carne humana estaba acompañado de un vómito ritual, como sucede en la tribu Huitoto, ubicada en la Amazonía colombiana y peruana. En este ritual, los trozos de carne eran ingeridos, envueltos en el cabello de la víctima, pero debían ser vomitados para así poder aumentar el poder de la persona que lo consumía y lograr ser seres temidos y respetados. Las principales motivaciones del canibalismo eran el canibalismo por supervivencia, que hace referencia al recurso del canibalismo en condiciones de supervivencia, pues como lo dice su nombre, o como un caso raro de comportamiento antisocial. Un ejemplo clásico de este es el canibalismo de supervivencia que se podía presentar en los naufragios. La segunda motivación es el canibalismo mágico, religioso o ritual. Muchos autores han admitido que la religión y el ritualismo son causas motivadoras para el canibalismo. Un ejemplo es la leyenda de los indios Ojibwa de Canadá. Según esta leyenda, las personas podían ser poseídas por el Wendigo, que era un espíritu maligno, un gigante, un comedor de hombres, y este era el espíritu que los llevaba a consumir la carne de otro ser humano. Y el canibalismo patológico, que era el practicado por los psicópatas, personas que matan
por puro placer. Aunque se desconocen los motivos por los que el ser humano puede llegar a convertirse en un asesino caníbal, se sabe que pueden interferir los factores personales, alteraciones genéticas, desequilibrios bioquímicos, lesiones cerebrales o factores socioculturales. Los Tupinambás son una tribu que pertenece al área amazónica. El Amazonas, al ser una zona con características que la distinguen de otras partes de América, ha dado lugar a la existencia de tribus que comparten una visión y prácticas rituales muy parecidas, entre las cuales está el canibalismo, muy difundido en esta área. Esta tribu era considerada por los demás como muy unida y así, pero en realidad no eran homogéneos y formaban castas o generaciones que frecuentemente luchaban entre sí. Con la llegada de los colonos a América, los Tupinambás se dieron a conocer de inmediato por sus banquetes caníbales. El canibalismo era practicado habitualmente por esta tribu, aunque no por gusto gastronómico, sino como un acto religioso o un ritual. Con el descubrimiento de América llegaron a Europa las noticias de los violentos encuentros con los indígenas, los diferentes sonidos que se podían oír en la selva y los famosos banquetes de carne humana. Esto generó un gran interés, ya que además de horrorizar a los europeos, fue uno de los argumentos que más justificó la conquista, la evangelización y la esclavización de todos estos grupos y sectas indígenas. El autocanibalismo y comuniones. El autocanibalismo, o también llamado autosarcofagia, es la práctica de comerse a sí mismo. En 1969, según Oscar Kiesmaert, la evolución se dio porque un mono descubrió que el consumo de cerebros frescos de su raza aumentaban los impulsos sexuales y la inteligencia. Por esto, él y sus descendientes se viciaron e iniciaron la caza de cerebros. En conclusión, esto provocó que los monos comedores de cerebros engendraran otros monos cada vez más dotados sexual e intelectualmente. Aunque estas ideas del autocanibalismo suenen tan poco comunes, no lo son, ya que comerse las uñas es considerado uno de los autocanibalismos más comunes. El síndrome de la onicofagia consiste en morderse las uñas y esto provoca su destrucción y la destrucción de la piel que las rodea. Si estos hábitos son agresivos, pueden provocar desperfectos en la piel y hasta posibles hemorragias. La trichofagia, más conocido como el síndrome de Rapunzel, este síndrome consiste en comer pelo humano, de tal forma que forma una bola de pelo en el estómago. Ingestión de la orina humana. En la India, ciertos santones toman un vasito de su propia micción en ayunas, acreditando a esto una gran fuerza salutífera. Los indígenas Obo de Alto Nilo se enjuagan la boca con su propia orina, según relata Sir Samuel Baker en The Albert Nielsen, se debía a la falta absoluta de sal en el país. La placentofobia consiste en el consumo de la placenta después del parto. A inicios del 2014, en Oregón, noroeste de Estados Unidos, entró en vigor una ley que recoge el derecho de las mujeres a que, cumpliéndose determinados requisitos, pueden llevarse las placentas del hospital, ya sea para comerlas o para realizar con ellas algunos de los rituales que son comunes en algunas culturas tras el nacimiento de un bebé. En algunas culturas se cree que el autocanibalismo puede llevar a la comunión. En comuniones encontramos que algunas mujeres hindúes creían obtener la absolución de sus pecados bebiendo el agua con la que le lavaban los pies a sus maridos y señores. Así, Obeye Sekere da una perspectiva acerca de la diferencia entre canibalismo y antropofagia.
El primero, más tipo discursivo o teórico, el cual está lleno de mitos y tabús que acompañan al mismo. Y el segundo, más como un ritual de tipo sacramental que tenían los nativos. También sugiere que la antropofagia se dio por dos motivos. Primero, porque los nativos, al querer defenderse contra los europeos, realizaron contradiscursos para hacerse notar como caníbales. Y segundo, en aras de un fin económico, al cambiar cabezas trofeos por armas de fuego. Eso logró que los nativos realizaran esta práctica de manera indiscriminada, incluso que comenzaran a consumir blancos. Eso removió la visión entre los rituales y la perspectiva sacramental en el orden de las ideas. Se tiene la antropofagia artificial que cambió el rumbo al tornarse de una antropofagia indiscriminada, la cual es una esencia meramente colonial. El canibalismo como operador socio-cosmológico. El razonamiento de Oyesquere procura analizar de manera lógica el asunto que es materia de estudio, aunque maneja algunas contradicciones. Por ejemplo, reduce el consumo de carne entre los dos nativos a un contexto de sacrificio y no a un hecho sagrado por el contexto de un sacramento. También encontramos a Florestan Fernández, quien 50 años antes escribió su perspectiva, la cual habla acerca del sistema social de los Tupinambá como una naturaleza mágica y religiosa, en donde el canibalismo es una forma de preservar las sustancias sagradas entre los miembros de la aldea. También están los Arahuete, quienes postulan a los dioses May a su- como unos caníbales que devoran a sus muertos para transportarlos a una vida de inmortalidad y de ser divinidades. Cabe resaltar que según Viveros de Castillo, los prisioneros enemigos eran prestaciones matrimoniales en donde era ideal convertirse en un jefe poderoso para tener la posibilidad de acercarse a las mujeres, siempre y cuando se comieran a sus enemigos, o en el caso que no lo hicieran, accedían a su posición. El canibalismo es tener al otro como un destino, fueron las palabras de Vivero de Castillo. Los Macuna y el canibalismo chamánico. Habitan en el Baupes colombiano. Como los demás grupos tucano oriental, poseen un sistema de filiación patrilineal y de alianza simétrica prescriptiva. Su asentamiento característico es en malucas dispersas, aunque actualmente la mayoría de personas se encuentra viviendo en aldeas, donde el dominio de la vida ritual y la de los especialistas tradicionales sigue ocupando un lugar central en la sociedad, a pesar del contacto con la sociedad dominante y del surgimiento de nuevos especialistas. A excepción de los blancos clasificados como extranjeros, solo existen las posibilidades de ser consanguíneo y ningún grupo es clasificado como enemigo. Solo es enemigo aquel que mata a un miembro del grupo y de quien hay que vengarse. La enemistad no es una posición estructural fija, sino una posibilidad. Los Macuna cuentan con una cadena trófica cósmica que está compuesta por tres categorías principales. Yai, que significa jaguar y son los predadores, masa, que significa gente y es la gente, Wai, que significa pez y es la comida humana como peces, animales de cacería y productos cultivados o silvestres. El término para caníbal es masa-guarimasa, lo cual diferencia el tipo de predación sufrida por los humanos de los no humanos y establece que predador y presa mantienen simultáneamente su condición de sujetos. Los Yaya, como su nombre lo indica, son potencialmente caníbales, aunque cualquier acción orientada por cualquier tipo de chamán para provocar una muerte es un acto de devoramiento. El canibalismo chamánico permite el cumplimiento del ciclo vital y hace que el alma de la persona muerta se vaya a la casa de la muerte del grupo y pueda heredar su nombre a algún nuevo bebé, siempre y cuando el alma del muerto no sea enviado como pago a los espíritus por el robo de poderes chamánicos de sus casas. Cuando cotidianamente un cazador mata a una presa y algún miembro de su familia tiene restricciones para comer ese animal, aunque potencialmente ya puede consumirlo, debe bendecirlo, ya que con eso el alma del animal produce el nacimiento de un nuevo animal al tiempo que la comida se vuelve segura para el consumo humano. Si esto no se realiza, los animales pueden cobrar una vida humana como pago por las presas que se han tomado y una alma humana se transforma en objeto ritual en la caza de animales. Cuando se requiere excedentes de carne para celebrar rituales, es necesario cazar en sitios considerados como casas de animales. Para que no haya muertes, el chamán debe hacer un intercambio con el espíritu dueño de la casa.
Si no hay de por medio negociación y se caza en lugares que son considerados como casas de animales, es como entrar a una maloca de otro grupo étnico y matar a un individuo o robar a una mujer. Esta agresión provoca que la reacción de los dueños espirituales de la maloca, quienes deben vengarse, matando o robando a una persona para compensar el daño. A diferencia de la caza, la guerra siempre requiere chamanismo. La acción chamánica para la guerra consiste en convertir a los guerreros en jaguares porque van a matar gente. Los guerreros matan sin compasión y comen el alma de sus enemigos, razón por la cual deben esperar una curación, iniciar un resguardo y seguir algunas restricciones para comer de nuevo. De lo contrario, todo alimento consumido va a ser como comer carne humana y todas las defensas chamánicas de los enemigos muertos terminarán matándolos rápidamente. Entonces, tanto el canibalismo chamánico como el canibalismo guerrero implican la transformación de humanos en jaguares. Ambos tipos producen transformaciones ontológicas y en el fondo hacen referencia al destino de las almas. Justamente es por el hecho de tener humanos transformados en jaguares que el término macha, macha adquiere sentido, pues literalmente son gente que come gente. Para los Makuna, el canibalismo es esencialmente chamánico y tiene dos manifestaciones diferentes. Una destructiva, que es asociada a la guerra, cuando se come el principio vital de la víctima, y otra regenerativa, que es asociada a la caza. La caza y la guerra son los dos polos del esquema general de predación ontológica que implica siempre comer y matar como un acto único. Los Makuna aseguran que comer es una forma de dar vida y que los predadores tienen el poder de regenerar sus presas. De ahí el vínculo inseparable entre matar y comer como parte de un mismo acto. La caza y la guerra pueden transformarse una en la otra dependiendo de si la orientación es regenerativa o destructiva, lo cual significa que la predación es en realidad una forma de reciprocidad. Entonces, en consecuencias, el canibalismo funciona como un operador sociocosmológico que funciona como un marcador que, de acuerdo con la negación o la afirmación de la reciprocidad, define las relaciones sociales posibles. Como se mencionó desde el inicio, el canibalismo ha estado presente prácticamente desde el origen de la humanidad. Entonces te presenta historias y relatos épicos que pertenecen a diversas comunidades, en las cuales vamos a ver historias, leyendas y pues algunas explicaciones del por qué se comete este acto. El canibalismo en la cultura grecorromana a nivel mitológico nos da tres grandes exponentes. El primero de ellos es Saturno o Cronos, dios del tiempo, titán del tiempo. Este asesinó a su padre e hijos y posteriormente procedió a devorarlos con el fin de ser la única deidad suprema. Medusa hace parte de las tres hermanas gorgonas, criaturas antropofágicas que le hacían la vida imposible a viajeros o héroes. Esta se le atribuye el término de que era caníbal por el simple hecho de que anteriormente fue humana. El Minotauro es hijo de Pasifoe, esposa del rey Minos, y un toro blanco que envió Poseidón para castigarlos. Este engendro es encerrado en un laberinto y es alimentado con carne humana. Ahora procederé a hablar del canibalismo mitológico en las tribus. El canibalismo mitológico en las tribus posee dos grandes representantes como lo son el Wendigo y el Huechuje, el cual también tienen características similares, las cuales son pues por el hecho de consumir carne humana son poseídos por un espíritu maligno o también por el hecho de tener pensamientos psicóticos o psicopáticos. El caso es que pues es bastante interesante, ya que ambos presentan evoluciones a medida que se transforman o evolucionan entre más consuman carne humana. El Wendigo es una criatura delgada que antes era humana y pues con el tiempo la carne se va volviendo negra y va ganando pelo y le sale una especie de cornamenta. Y lo mismo con el Huechuje, pero a diferencia con el Huechuje, este evoluciona más en un ser licantrópico similar a un hombre lobo, el cual en vez de salirle cornamenta pues se le alarga el hocico y pues le crece una gran hilera de dientes. Y por lo general este es más asimilado con el hielo. Se dice que este se vuelve un ser de hielo. Y por último tenemos al comedor de los hombres de los Wakult, lo cual pues viene como un mundo de caníbales. O sea, por lo general estas personas en sí practicaban canibalismo. Entonces, este es como un monstruo devorador de personas, gigante, que tiene una gran serpiente atada a la cintura. Y pues se celebra en una danza, por lo general la danza del lobo. Por último voy a hablar de los monstruos de la cultura popular.
Estos poseen un origen tan diverso a nivel mitológico que pues en sí es difícil saber de dónde vienen, al grado que son seres transculturales, pero poseen características similares con algunos animales, entonces comparten en parte la licantropía. Los vampiros, las brujas y los hombres lobo comparten características con animales. El caso del vampiro pues se dice que comparte características con murciélagos, las brujas que comparten características con las aves y los hombres lobo pues con los lobos o caninos. Pero hay casos donde los vampiros también se les asocia con los caninos, ya que estos poseen la capacidad de transformarse en diversos animales, dependiendo de la cultura. Entonces, pues, los vampiros, igual que las brujas, consumen sangre humana para supervivencia. Más que todo, el hombre lobo es diferente, ya que éste la consume por un impulso irracional de ira o un impulso psicótico, el cual le produce su transformación. Al igual que el zombie, que posee un gran deseo de la carne humana. Pero, como podemos ver, estos son más representados en películas y son presentes en diversas culturas. Por ejemplo, el vampiro está presente en la cultura hindú, en la cultura europea, japonesa y china. De lo mismo los zombies. Los zombies también están presentes en diversas culturas. Y las brujas ni hablar, ya que pues se les atribuye como seres chamánicos. El caso es que el canibalismo es algo más que un solo término y más referente a la antropofagia, ya que pues llega a ser muy transcultural. Entonces es lo que lo hace algo interesante, ya que pues la gente no consume carne humana no simplemente por el deseo, sino por otras motivaciones en su cultura. Entonces, espero que la exposición les haya parecido agradable y muchas gracias.